Señores, tenemos el placer de tener al doctor Ramón Ventura Camejo, que independientemente de su posición de ministro de Administración Pública, fue senador de la República por su ciudad natal, Santiago, es dirigente del PLD y hoy está de cumpleaños, lo vimos ahí en las efemérides. Deseamos salud y larga vida. Un hombre que nos ha acompañado durante todo este tránsito, recordamos desde el 1989 que comenzó su campaña por la senaduría. Estábamos recién inaugurados en el Canal 4 y él, junto con ese equipo de PLDistas de Santiago, que en un momento dado eran una gran fuerza, Monchi Fadul, Adalberto de la Rosa, Ramón Ventura Camejo, el doctor Cerulle con el problema laboral de las zonas francas. Así es que valoramos su presencia aquí, le deseamos un feliz día de cumpleaños, así como salud y larga vida. Doctor, gracias por estar aquí. Doctor Ventura Camejo, usted ha pasado en este momento a ser una gran fuente de información por la naturaleza que el cargo que desempeña. Cuando usted dispuso o llamarle la atención a los nuevos incumbentes de que tuvieran un poco de cuidado con la sustitución de personal, ¿fue una medida de orden legal, de respetar la carrera administrativa, o fue una medida política para evitar un caos de aquello con la continuación de un partido en el poder, o fue una orden presidencial de que no me toquen a todo el mundo porque no quiero líos? Realmente, ¿cuál es la verdad de la disposición? Bueno, inicialmente debo de darle las gracias por permitirnos estar en este programa. Cuando la encargada de comunicación, Mabel, me comunicó que se me requería, yo dije, bueno, si es don Julito es así, yo no puedo decir que no, porque le estoy siempre agradecido. En esa historia que usted hace, también usted recordará que una vez lo llevé a Santiago a un acto con Juan Bosch. Sí, fuimos a un acto público en un estadio deportivo. Perfecto, muy bien. Bueno, en realidad lo que pasa es que yo, en el caso de la administración pública, estoy totalmente convencido de que muchos de los problemas del país y del Estado no podrán resolverse si no fortalecemos la institucionalidad de la administración pública. Y eso implica contar con una racionalidad en las estructuras administrativas y con un personal profesionalizado. Si no hay capacidad, si no hay talento humano, es imposible que las políticas públicas puedan ejecutarse. Entonces, dentro de ese convencimiento, pues entonces he estado defendiendo la calidad de los trabajadores del sector público, amparado por la reciente Constitución de la República del 2010, que por primera vez constitucionaliza la administración pública y la carrera profesional, y la Ley de Función Pública 4108, de tal manera que lo hago por un convencimiento pleno y por el rol que me da la función, es decir, que son nuestras propias iniciativas en función de la legalidad y en función de las ideas de mi conciencia con respecto a que no es posible avanzar si no se encuentran con esa capacidad. Como no es posible desdoblar la condición política de un ministro de su condición institucional, es difícil. Mire, usted tiene leyes y reglamentos que se han hecho para poder inamovilizar personas de su partido. Le han quitado el poder a la administración pública para manejar las instituciones autónomas, como son, por ejemplo, el caso de la ley final. Ahora mismo yo le pregunto por Ivanhoe y usted me va a decir, yo te puedo hablar como contralor, pero yo no te puedo hablar como superintendente, porque eso no está bajo la jurisdicción suya, eso está bajo una ley especial. Entonces, doctor Ventura, realmente lo político constituye un obstáculo para una sana administración, o se pueden vencer sin la necesidad de que cada vez que hay unas elecciones
hay problemas, incluyendo elecciones dentro del mismo, que gana el mismo candidato del partido. La cultura política dominicana no es favorable a estos procesos de transformación. La cultura política dominicana tiene una reminiscencia clientelista, presencia patrimonialista, y en consecuencia es una contradicción fundamental que hay que enfrentar. Ahora hay que enfrentarla porque, como le digo, si no logramos dar una mayor calidad de gestión a la administración pública, los retos y desafíos no podremos lograrlo. A mí me sorprende, sí, sobremanera, que una gran cantidad de políticos y líderes políticos no entienden este problema, o sea, no entienden que no es posible, o sea, sin talento humano. Si no pregunta al sector privado exitoso, ¿por qué es exitoso? No es solamente por la cuantía de recursos económicos, es porque cuentan con técnicos calificados. Doctor, por eso es justificar los salarios y decir, nosotros no podemos competir con el sector privado, tenemos que pagarle igual o más para que no se vaya el talento para el otro sitio. Bueno, obviamente que tener una buena administración, también he insistido en eso, a nadie se la regalan. Una buena administración en Estados Unidos no se la regalaron a Estados Unidos, ni el caso chileno que tiene buena administración, o el caso de Brasil, o el caso de Costa Rica, cercanos a nosotros. Obviamente que por eso se requiere una regulación, para tampoco excedernos, o sea, sino ir a un punto medio. Hay un elemento también presente en esto, o sea, si usted trabaja en el sector público, se supone que también hay vocación de servicio. Su talento debe ser reconocido para usted vivir dignamente, pero también hay un incremento, hay una cuota que usted también aporta porque usted quiere ser político y quiere ocupar funciones Doctor, públicas. mire, usted sabe que aquí hay una constitución, hay leyes, hay reglamentos, hay tratados, hay ética, pero hay pudor. Usted no puede coger un Rolls Royce y irse para los pepinos a pasear y a saludar a los amigos suyos en un Rolls Royce, porque hiere el pudor de esa gente pobre. Entonces, eso parece que se ha perdido. ¿Qué opinión le merece usted que mientras aquí el salario mínimo es 7.200, el vicepresidente esté pensionado con 72.000 y haya un tajalán que gane 720.000? Bueno, sobre la base de la situación irregular, ¿verdad? Fue que planteamos la ley de salario público, que si ustedes recordarán, aquí estuvimos en el año 2006-2007 con el encargado salarial de España, el señor Ñoño, que se habló de la cantidad de empleados públicos de España, y usted sacó vía internet, ¿se recuerda? Bueno, desde ese año estábamos debatiendo el tema salarial y trajimos al responsable de España para que, conjuntamente con los técnicos nuestros, pues se discutieran las bases para establecer esa legislación. Yo pienso que las últimas informaciones que se tienen, los últimos ruidos que hemos escuchado, justifican, o sea, que hay que regular el tema salarial, hay que establecer una ley, hay que establecer reglamento, y bajo un principio que también yo he estado disintiendo de otras opiniones, es que el Estado es único. El Estado es único. Ministro. Y eso me lo recordó, escúcheme algo, eso me lo recordó una asesora también francesa. Me dijo, cuando tenga dificultades, vaya al ABC, recuérdese Charles Louis de Saint-Condán, el barón de Montesquieu. 3 poderes, solamente hay 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Los demás o están alineados, o están adscritos, o están supervisados, o están bajo la política que trazan los 3 poderes. Entonces eso está claro. No puede haber elementos de un cuarto poder feudales. No. Entonces todo el mundo, llámese el sector financiero o como se llama, tiene que estar regulado por el Estado. Sin embargo, hay unas categorizaciones que no sé quién la implantó en la República Dominicana. Este país es parlamentario. Claro que no. Entonces, ¿por qué hay ministerios y borraron las secretarías, borraron la subsecretaría? Ahora son... ¿Quién plantó esa categorización? ¿De dónde sale? Porque esto no es un país parlamentario. Lo que ocurre es que no siempre la nomenclatura del ministerio está asociada al sistema parlamentario. Por ejemplo, el caso de Costa Rica también son ministros y no sistema parlamentario. Por decirle un caso que de una vez tengo presente, porque tengo vínculo con él. Es un nombre. Ahora, es una nomenclatura de tal manera que esto es un nombre más universal, porque los secretarios de Estado es más de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos son secretarios de Estado, pero como el país participa de estas relaciones... Pero se merecía este país
se merecía este país cambiar toda la papelería, los millones y millones de que la nomenclatura produjo, para nada, que no tiene ningún sentido. Mire, usted quiere que le diga, yo lo conozco tanto a usted, que yo estoy seguro que cuando Leonel Fernández planteó esa posibilidad, posiblemente usted se opuso. Posiblemente. Eso no tenía sentido. Eso fue la reforma constitucional. Sí. Pero como usted es un hombre sabio de mucha experiencia, o sea, la fiebre no está en la sábana, obviamente. Sí. El problema es una estructura que debe ser operativa. Por eso hay un logro que quizás ustedes no lo han percibido, pero eso que es la reducción que se dio de los viceministerios. Ahora, o sea, este régimen. Sí, pero con una ley que se aprobó en el gobierno pasado. Al final del gobierno pasado se promulgó la ley orgánica, que fue la que trabajamos con los franceses, que redujo al techo de 6, y eso es parte, diríamos ya, de la nueva nomenclatura que no pudo ser operativa. De manera que esto ya es un avance en el término de, diríamos, de economizar. Pero se proyectó por todos lados, ese espíritu se proyectó por todos lados. ¿Cuántos consulados, cuántos vicecónsulas hay en el sistema diplomático de la República? Es una tarea pendiente. El próximo paso nuestro es racionalizar el servicio exterior. O sea, ese es nuestro próximo paso. Nos estamos encaminando, porque obviamente no es posible que se mantengan el número de empleados a nivel exterior que no sean lo necesario para una efectiva política exterior. De manera que ese es el próximo paso. Yo siempre he creído en los cambios incrementales. Es imposible lograr cambios revolucionarios, eso no es posible, pero sí es posible ir paso a paso, y creo sobre la base de las experiencias que ya hemos tenido. No, la revolución fue a la inversa. Podemos pasar hacia el exterior. Señor ministro, ¿está en su agenda verificar la distorsión con la duplicidad de funciones en algunas instituciones? Bueno, ciertamente eso ya es ilegal, duplicidad de funciones. Se están desarrollando sistemas informáticos, se están implementando. Tenemos uno que se llama sistema SAS, que es un sistema que nos permite tener el control de las nóminas y, Ministro, usted no puede tener el control de las nóminas cuando estos ministerios, estos ministros, se niegan a entregarle a usted todas las nóminas que tiene, porque aquí hay ministerios que tienen la nómina principal y otra oculta, la llamada nominilla. Bueno, todo esto iría con el control, diríamos, financiero, pero hemos avanzado con los ministerios. Al día de hoy, 4 de octubre, solamente nos faltan recibir la nómina de Hacienda, la de Turismo, son las que están pendientes. Doctor, si no, todos los ministerios están bajo control. Si hay un ministerio que se le puede poner nombre de burócrata, es al suyo. Eso es burocracia. Sin embargo, a veces no estamos claros porque no conocemos el reglamento, hasta dónde llegan sus funciones. Yo le quiero hacer algunas preguntas concretas. La primera es si la declaración de bienes tiene algo que ver con su ministerio. No, señor. La declaración de bienes tiene que ver mucho con la dirección de persecución a la corrupción administrativa. Y luego tiene que ser depositada en la tesorería. Eso en caso de que violen eso, pero el seguimiento, por ejemplo, usted es partidario de que su departamento tenga, por ejemplo, un comisionado bajo la dependencia del ministerio, para no crear otro ministerio, que le dé seguimiento a la declaración de bienes cuando entran y cuando salen. Yo pienso que en el lugar que están ubicados debe ser el correcto. Quizás entonces hay que crear más unidades en la Procuraduría General de la República para que... Pero es que usted lo está metiendo ya en el aspecto legal. Eso es cuando haya una violación. Yo me refiero como un elemento preventivo. Es decir, que el ministerio, dentro de su reglamento, exija que el funcionario declare cuando entra y cuando se va, sin tener que ir a la justicia. Lo que pasa, doctor Jacín, es que ese tipo de funcionarios, que son los llamados de libre nombramiento y remoción, no son funcionarios de carrera, sino son funcionarios del Poder Ejecutivo o de los presidentes que nombran por decreto. Bien. Sí, el control nuestro es para el resto, pero no para ese tipo de funcionarios. ¿Y cuál es la diferencia entre el funcionario de decreto y de carrera? Bueno, porque el de carrera está llamado a ingresar por concurso público, o como la ley... ¿Y aquí hay departamentos que hacen concursos? Claro que sí, se están desarrollando los concursos. Pero la ley también estableció que los que ocupaban puestos
que habían sido identificados como de carrera fueran evaluados en su desempeño y si su formación profesional, su experiencia, sus habilidades y su destreza se correspondían con el perfil, pasaban a la carrera después de un examen riguroso. Otra pregunta, en el área no financiera, que usted no tiene nada que ver con eso, ¿cuál es el salario más alto que usted tiene conocimiento que se paga en la administración pública? Bueno, en realidad se ha hablado, pero nosotros no pudiéramos ahora decir cuál es el más alto. ¿Usted tiene incidencia en los salarios? Claro que sí, a través del sistema informático, le he dicho. Y además nos corresponde, por la nueva ley de función pública, establecer los salarios. Por eso que nos metimos en el tema de la ley de salario, porque hay un mandato que nos establece esa responsabilidad. Y pues lo hemos iniciado, le decía, del 2007. Y cuando se elaboró el presupuesto, el ministro ¿cuál es el título del departamento? El de Hacienda. No, el suyo. Administración Pública. De Administración Pública. El Ministerio de la Administración fue en un momento consultado sobre las posibilidades de ahorrar en un próximo presupuesto. ¿O a usted no le pidieron opinión? Bueno, se está en ese proceso. Sí se trazó la orientación en el Consejo de Ministros de Gobierno. El presidente estableció la orientación, estableció un reglamento, estableció un pacto con cada uno de los ministros, entonces ya sería esa la orientación. Pero todavía se está en el proceso, entiendo, de definir los topes, porque la dirección el Ministerio de Hacienda debe enviar a cada ministerio cuál es el tope en el cual pone su presupuesto. Y eso todavía. Señor ministro, está ¿y todavía usted alberga la esperanza de que el Congreso pueda aprobar esa ley de partidos para todos, incluyendo el sistema monetario? Esa ley de salarios. Sí, yo soy optimista. Recientemente nos hemos reunido en el Consejo Económico y Social, dirigido por Monseñor Núñez Collado, donde expusieron especialistas en Derecho Constitucional, Derecho Administrativo, como José Daría Suárez, que es alguien de Santiago muy capaz en estos temas. Participó en la Comisión de Reforma de la Constitución, donde él establece que la ley no tiene contradicción con la Constitución. Sí, pero la ley que usted envió, el anteproyecto que usted envió a través del Ejecutivo, lo transformaron los legisladores, casi en su totalidad. Digamos, es un proceso ya no tiene el espíritu con el cual usted trabajó durante casi 3 años. Bien, pero resulta que estamos acostumbrados que siempre en la vida todo es llegar a acuerdos, siempre uno tiene que ser flexibles y tolerantes ante la opinión de los otros y al rol de los otros, ante el caso del Congreso. Pero yo prefiero esa ley a que no exista ninguna ley, porque ya tendría algo a que apelar para regular los salarios. Y la propuesta de la Comisión Bicameral del Congreso regula al sector financiero, lo deja fuera. La propuesta de la Comisión Bicameral deja fuera el sector financiero. No. Ellos establecieron una regulación, incluso eso de los elementos que se han utilizado para la observación presidencial. Pero la regulación a través de un reglamento que va a fomentar ¿quién? A un reglamento, bueno, para cuidar esos conflictos que se han presentado, se determinó que quien hiciera el reglamento era la autoridad superior al cual está adscrito ese sector. Si es Hacienda, entonces lo elabora el ministro de Hacienda bajo la coordinación o intercambio con el Ministerio de Administración Pública. Dígame algo. Para salvar algunos elementos que algunos juristas, también de mucho prestigio, estaban estableciendo que había problema constitucional. Gente de mucho nombre, que había que respetar sus opiniones. En su visión, desaparecieron los secretarios de Estado. No existen secretarios. Bien, doctor. Ya no existen. O sea, eso es ilegal y es inconstitucional. Me da la percepción, me da la sensación de que Ramón Ventura, en su interior hay una lucha interna entre el ministro, la ley, las disposiciones, el ex legislador que conoce cómo se manejan las cosas en el Congreso y el PLDista dirigente en que su partido es primero. ¿Usted recuerda el tema de los dobles, de las personas que reciben 2 cheques del gobierno, que usted insistió en que eso se revise? ¿Tienen ustedes alguna incidencia en poder en un determinado momento, porque ahora las tarjetas de banco para agilizar es una maravilla, todo el mundo puede cobrar en una caja, en un cajero automático, sin embargo, eso
deja abierta la posibilidad de que haya mucha gente que esté en 2 o 3 sitios con 2 o 3 tarjetas. ¿Qué posibilidad hay de que usted y los jefes de la administración pública se pongan de acuerdo para que en un momento dado ustedes paguen físicamente los salarios? Bueno, esa es una buena idea para revisar. Por lo menos una vez. Una buena observación. Pero ¿cómo se puede? Hay que hacer los cheques un mes. Bueno, habría que consultar a esto los expertos, pero usted me da una idea que pudiera servir de revisión, de control. Porque con los sistemas informáticos que estamos desarrollando, tanto nosotros como la Contraloría, se establecen los cruces. Ahora, lo que ocurre es que estos sistemas no han llegado a todo el Estado. En principio están cubriendo el gobierno central. Entonces nos falta la parte autónoma, la descentralizada y los ayuntamientos. Y eso tardará su par de años. ¿Usted tiene incidencia en los municipios? Sí, señor. O sea, la ley de función pública nos dio las atribuciones y con ello estamos trabajando. O sea, hay un acuerdo con nosotros y FEDOMO para en este año desarrollar los sistemas en 20 ayuntamientos. Y la idea es que en un plazo... Usted tiene que trabajar con la liga. Con la liga también tenemos muy buenas relaciones. ¿Y qué posibilidad hay de que ustedes puedan tener incidencia en el sector financiero? Es que es un solo Estado. Lo sé, pero me parece que ese es un principio, pero de hecho usted no se puede meter ahí. Con la ley de salario se establecería la vía para cierta supervisión, porque el personal público es uno solo. Los subsistemas de gestión de personal están bajo la rectoría de este ministerio de reclutamiento, selección, doctor, capacitación, promoción, yo sé que evaluar desempeño. Que usted piensa como yo con respecto a Ivanhoe Cortiña. Es decir, es una pena que un buen funcionario, un hombre honesto, que inclusive cogió cárcel injustamente en el periodo anterior, sea la punta del iceberg de un problema que él no es el centro, pero en este momento sí, por un error de delicadeza. Si eso él le consulta, o el gobierno le consulta a usted oficialmente el caso de Ivanhoe, ¿cómo usted lo ve y qué usted recomendaría? Yo lo que he pensado siempre que es la revisión general, porque como usted señaló muy bien, no es un solo caso. O sea, lo que se ha descubierto que ha sido una regulación, ha sido una práctica, no solamente de la superintendencia, sino de otras entidades. Entonces yo pienso que el problema está identificado. Hay conciencia de ello, de los legisladores y de nosotros. Entonces tenemos que actuar. Tenemos que establecer una regulación realmente prudente, una regulación que no sea irritante y preservar el personal en cuanto a los retiros, pero dentro de un marco en el cual no se pueda cuestionar problemas de edad, problemas de enfermedad o lo que fuera, y relacionado, diríamos, una proporción, de tal manera que sí, pienso que ya sí hay una responsabilidad nuestra y de los legisladores y otras instancias públicas para que procedamos a agregarle al tema salarial el tema de las pensiones. Hay posibilidad de que un funcionario público sea liquidado, que le den su liquidación. Bueno, ese es un término que da el Código de Trabajo. En el lenguaje de función preaviso, pública, cesantía, doble sueldo y vacaciones. Sería indemnización. Ciertamente, sí. La ley de función pública reconoce una categoría que se llama estatutos simplificados, a los cuales hay que reconocerle. ¿En qué consiste eso? Bueno, que son empleados. Pero a todos. Que no son, lo que no son de carrera. Más están inscritos en lo que llama servicios generales. ¿Y quién tiene registrado el que es de carrera y el que no lo Nosotros tenemos registrados los de carrera, sí. ¿De cuántos empleados tiene la administración pública de ambos sectores? Más de 400,000. Sí, la administración pública tiene registrado aproximadamente unos 500,000 empleados, pero de esos solamente son 160,000 de carrera. De carrera. Porque para ser de carrera son puestos que se han descrito, se han puesto manifiesto cuáles son las competencias, cuáles son los conocimientos técnicos. ¿Hay que ser PLDista para ser de carrera? No, claro que no. Ciudadano con las capacidades para ejercer la función. ¿Y quién le pone el capacitómetro? Bueno, los manuales. Debo decirle que los técnicos incluso que aplican esos manuales no son PLDistas porque lo encontramos en el ministerio cuando llegamos. Son alumnos de... Bueno, lo encontraron en el 96, doctor. Alumnos de Raimundo Amaro Guzmán son la mayoría. Se formaron en esa escuela. Ya están pensionados todos porque esos son los 12 años, los 10 años Balaguer. Diríamos hijos y nietos de Raimundo Amaro. Incluso ahora tenemos uno que está en Venezuela,
ocupando la Secretaría General del CRAD, que es el máximo organismo hemisférico sobre personal de Naciones Unidas, y fue designado, fue electo hace un año, y ese es de los mayores exponentes de estos principios, un joven muy talentoso, para que se vea, o sea, que hay una producción de una generación muy buena, que son los que hacen ese trabajo, y se cuida mucho de rigor técnico, de que no se descalifique a nadie, porque si cometiéramos el error de que aparecieran casos de privilegio partidario, hasta ahí llega el sistema. Doctor, ¿qué le gustaría hacer en su gestión que no ha podido hacer hasta ahora? Me dice, caramba, me gustaría como ministro de Administración Pública hacer tal cosa. ¿Cuál es su principal objetivo que no lo ha logrado? Bueno, nuestro principal objetivo es sobre todo que se produzca la incorporación a la carrera de todos los empleados que son de carrera, y que se desarrolle la cultura de la administración pública de respeto de la ley y la planificación estratégica de cada uno de los órganos públicos. Si logramos que se planifiquen los trabajos de los ministerios y los órganos públicos, si logramos que se profesionalice el servicio público, y si logramos entonces además mejorar la gestión con modelos de excelencia de calidad, yo pienso que me sentiría muy bien al dejar la función. Bueno, son muchos es grande el reto que usted tiene, señor ministro. Me gustaría hacerle una pregunta. ¿Ya pudo llegar a algún acuerdo con los ministros que estaban haciendo cancelaciones masivas? Claro que sí. ¿Se detuvieron? ¿Repusieron a la gente? Se detuvieron, y los que estaban fuera fueron reintegrados, los de carrera. Bien. Porque el resto, la ley se lo permite, pero bajo el amparo de la indemnización. Bien. Esa es una dificultad que sí debo decirla, porque quiero siempre ser honesto y transparente. Hay dificultad a veces para pagarle a esos empleados despedidos, y hay que pagarle, porque si usted va a despedirlo, primero identifique la fuente para darle sus indemnizaciones. Doctor, para terminar, nos gustaría, no en el caso de Bainjol solamente, las pautas éticas y la deontología en la administración pública, ¿usted cree que se están cumpliendo o hay mucho todavía por hacer? Bueno, es una función del doctor Mario Vinicio Castillo, que está dirigiendo la Dirección de Ética e Integridad. Todo esto es un proceso. Yo creo que están dadas las normas, están dadas las políticas, y con el acompañamiento de las nuevas legislaciones yo creo que tendremos un mejor Estado. O sea, y les reitero, esto es fundamental. Si no contamos con una calidad de la administración pública, no es cierto que lograremos alcanzar el desarrollo o cumplir con los retos y desafíos que nos demanda la sociedad dominicana. Para mí es fundamental y es estratégico tener una buena administración pública. Bien, vamos a dar las gracias al doctor Ramón Ventura Camejo por su participación aquí. Cubrió muchísimas áreas. Yo creo que habló mucho para ser político, ¿verdad? Gracias, doctor. Y vamos a desearle un feliz día, porque hoy es de su cumpleaños. Gracias, doctor. Muchas gracias.